Disculpad. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar, donde vamos a intentar explicar qué es Windows Virtual Desktop o WWD, que lo podréis haber visto también con estas siglas, e intentar un poco clarificar qué beneficios nos entrega este servicio, que es reciente, es relativamente nuevo en Microsoft Azure. Y bueno, entrar un poquito en detalle de cuál es la arquitectura para montar este servicio. Bueno, como comentaba mi compañera María, soy Daniel Guerrero. Actualmente trabajo como Cloud Architect Manager en MyCloudor desde hace ya al menos 5 años. Y bueno, pasamos un poquito a ver ya qué es Windows Virtual Desktop, ya que solamente tenemos una hora para explicaros todo esto, queremos que quede claro. También queremos que sea un poco dinámica la charla. Si tenéis cualquier duda, interrumpís o ponéis un chat y os vamos resolviendo todas las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es Windows Virtual Desktop? Bueno, no sé, ¿alguien conoce qué es esta arquitectura que estamos viendo aquí? ¿Alguien tiene idea de lo que es esto? Bueno, pues esto es una arquitectura de lo que era antiguamente Terminal Server, ¿vale? Era como consumíamos las aplicaciones de manera remota, ¿no? Esto evolucionó en una plataforma, que puede ser esto, que seguramente ya a muchos sí que os suene, ¿vale? Que es Remote Desktop Services, RDS, ¿de acuerdo? Donde teníamos que montar toda una infraestructura para empezar a entregar escritorios virtuales o aplicaciones. Aquí teníamos diferentes capas. Aquí podéis ver que son máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Una máquina virtual teníamos el RDCB, ¿de acuerdo? Que sería el Remote Desktop Connection Broker, ¿vale? Que era la gente que se encargaba de administrar y equilibrar las cargas a la granja, ¿de acuerdo? Por otro lado, tendríamos el Remote Desktop Licensing, que se encargaba de hospedar todas las licencias que se necesitaban adquirir para consumir este servicio. Luego, por otro lado, tendríamos el Remote Desktop, el Gateway, ¿de acuerdo? Que se encargaría de permitir la conexión a todos los usuarios y cifrar las comunicaciones entre este servicio y el usuario final. Y por último teníamos el Remote Desktop Web, que era el que se encargaba de servir ese portal donde se iban a consumir las aplicaciones, ¿vale? Luego tendríamos el Remote Desktop Session Host, que serían las máquinas que hospedarían todas las aplicaciones, escritorios remotos, etcétera. Sumado a esto, pues tendríamos siempre un directorio activo y una máquina con un file server donde poder hospedar perfiles, etcétera. Bueno, pues Windows Virtual Desktop no es nada más que la evolución de esto, ¿de acuerdo? La evolución natural dentro de Azure, que nos va a permitir el poder entregar toda la capa que soporta la infraestructura para servir estos escritorios, estas aplicaciones, las está soportando como un servicio PaaS, ¿de acuerdo? Este servicio es administrado por Microsoft y nosotros no nos tenemos que encargar de administrar esa plataforma, nos las entrega Microsoft como un servicio. Nosotros solamente nos tendríamos que encargar de montar lo que serían los Session Host, ¿de acuerdo? Servicios de administrador de identidades, ¿de acuerdo? Ya veremos que se puede montar tanto en Azure Active Directory como en ADDS, como Azure Active Directory Domain Services. Bueno, ¿y qué bondades tiene? Porque si decimos, oye, esto ya existía, es una evolución natural, ¿qué bondades tiene? Bueno, pues actualmente Windows Virtual Desktop es el único producto que permite hacer un consumo en multisesión, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir un enorme ahorro de costes. Antiguamente con lo que era VDI, que fue la plataforma más evolucionada, solamente podíamos tener una sesión, ¿de acuerdo? Con Windows Virtual Desktop lo que vamos a permitir es evaluar qué carga va a tener cada usuario y poder albergar en cada una de las máquinas de ese Session Host diferentes sesiones. Como os decía, es la única plataforma, ¿de acuerdo? Y solamente se puede hacer sobre Azure, evidentemente, que permite un consumo multisession,
¿de acuerdo? Es la única plataforma que nos va a permitir ese consumo multisesión de esos usuarios. Esto lo veremos un poquito más adelante, nos permite un enorme ahorro de costes. Bueno, ¿qué más nos está aportando? Pues bueno, Windows Virtual Desktop nos está aportando una experiencia completa de Windows 10 y Office 365, ¿de acuerdo? En este caso sería el Pro Plus. Vamos a poder migrar las aplicaciones y los escritorios que tenemos en nuestro antiguo RDS. Este servicio nos va a poder permitir coger esos escritorios, esas aplicaciones y migrarlas a este entorno nuevo. La escalabilidad va a ser impresionante. Vamos a poder servirnos de todas las bondades que tiene Azure en cuanto a automatización y escalado de máquinas. Y vamos a poder tener una solución híbrida. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra infraestructura on-premise, donde tenemos nuestras aplicaciones y actualmente no nos planteamos el poder o el migrar estas aplicaciones a la nube. Pues bueno, lo que vamos a poder hacer es establecer una conexión site-to-site contra nuestro entorno y poder tener esta plataforma Windows Virtual Desktop en Azure y consumir las aplicaciones que estén en nuestro entorno on-premise. Bueno, ¿qué beneficios vamos a tener de Windows Virtual Desktop? Pues bueno, vamos a aumentar la agilidad y la escalabilidad. O sea, normalmente nuestros usuarios no van a estar simultáneamente conectados. Podemos tener a lo mejor ciertas horas punta en las que tengamos el 80, el 90, el 100% de los usuarios, pero luego habrá muchísimo tiempo en el que la carga de los usuarios baje. Pues bueno, Azure nos va a permitir el poder tener un host pool de máquinas, de X máquinas, y poder ir encendiendo y apagando las máquinas en función de nuestras necesidades. Esto lo que va a suponer va a ser un ahorro muy importante, ¿de acuerdo? Porque solamente vamos a tener encendido lo que necesitemos. En Azure, como bien sabréis, se puede realizar un pago por uso y nosotros solamente pagaríamos de esas máquinas que estén apagadas, solamente pagaríamos la parte de almacenamiento. O sea, esto nos supondría un importante ahorro de costes. Mayor movilidad en las cargas de trabajo. Al final nosotros vamos a publicar nuestras aplicaciones y nuestros escritorios remotos a través de una web, va a estar cifrada con un certificado SSL y vamos a poder consumirlo desde cualquier sitio que tengamos un navegador web, desde el móvil, desde una tablet, desde cualquier dispositivo, ya sea Windows o sea MacOS, Linux, cualquier dispositivo. Un aumento del rendimiento y la disponibilidad de los recursos. Sabemos que Azure presume de tener unos SLAs muy grandes, ¿de acuerdo? Y podremos hacer uso de esos SLAs si tenemos una infraestructura bien montada y que se acorde con ellos. Y luego, por último, pues bueno, la capacidad de automatizar esas operaciones que os decía anteriormente. O sea, podemos automatizar despliegue de infraestructura, podemos automatizar el apagado, el encendido de las máquinas, etcétera. Bueno, como os comentaba, al ser unas aplicaciones o unos escritorios que se van a consumir por HTTPS, lo podemos consumir desde cualquier dispositivo. ¿De acuerdo? La experiencia de Windows va a ser una experiencia similar a la local. Nos vamos a conectar a un escritorio donde vamos a poder tener perfiles de usuario persistentes o no. Eso decidiremos cuáles son nuestras necesidades. Donde podremos tener cualquier aplicación que corra sobre un Windows 10 en este caso. Cualquier aplicación que seamos capaces de hacer correr en un Windows 10 la vamos a poder consumir con Windows Virtual Desktop. Actualmente Windows Virtual Desktop tiene un protocolo mejorado que va a adaptar las necesidades que estemos demandando a nuestro ancho de banda, ¿de acuerdo? Al final lo que estamos consumiendo prácticamente es una imagen porque toda la computación va a estar en los session hosts, ¿vale? En ese pool de servidores que es donde van a estar esas cargas de trabajo y donde se van a encargar de hacer todo el procesamiento. Luego los perfiles de usuario, algo que también ha mejorado en este Windows Virtual Desktop, es que podemos tener contenedores con FSLogic. Al final, los perfiles de usuario se almacenan en estos contenedores y se van a poder cargar en cualquier máquina de este pool. Cuando nosotros iniciemos sesión con nuestro usuario, él va a ir a coger esos contenedores que los tiene almacenados, ya veremos un poquito más adelante, en diferentes servicios de almacenamiento
y lo va a asociar a esa sesión y lo va a cargar. Esto lo que permite es muchísima agilidad a la hora de iniciar las sesiones y de cargar esos perfiles. Vamos a tener un rendimiento nativo de Office 365, ¿de acuerdo? Vamos a poder tener Outlook, todas nuestras herramientas del paquete ofimático y evidentemente, como hablábamos antes de un protocolo mejorado, pues bueno, la integración en cuanto a audio y vídeo es completa. Bueno, la experiencia de usuario va a ser completa, va a ser como si estuviese sentado delante de un equipo con Windows 10 y Office 365. O sea, en ese aspecto prácticamente el usuario no va a notar que está trabajando sobre un escritorio virtual. La administración se va a hacer desde un único punto. Nosotros vamos a saber la carga de trabajo. Recordar que las máquinas va a ser un pool de máquinas virtuales en un modelo IaaS y se van a consumir, o sea, nosotros vamos a ver ese pool como si fuesen máquinas virtuales de nuestro entorno. Por lo tanto, vamos a poder ver las cargas, vamos a poder integrarlas contra nuestro sistema de monitorización y aparte vamos a tener una consola que nos va a permitir administrar tanto las imágenes que tenemos en esas máquinas como la carga de las máquinas, sesiones de usuarios, etc. Evidentemente, al estar sobre una plataforma lo más moderna actualmente, siempre vamos a poder ir evolucionando con la plataforma. Y luego, pues bueno, una vez más recalcar que esto supone un importante ahorro de costes porque tenemos toda la agilidad que nos permite la nube. Vamos a poder unificar tanto la experiencia de escritorios virtuales como el consumo de aplicaciones en una única consola. Cuando el usuario acceda, va a poder, los usuarios, bueno, podemos administrar grupos de usuarios también para hacer diferentes publicaciones en función de la pertenencia a grupos, podrán consumir unas aplicaciones o podrán consumir escritorios, etcétera. Podremos siempre hacer un grupo y vincular una serie de aplicaciones escritorios con una serie de usuarios que están administrados mediante grupos. Como comentaba anteriormente, la implementación automatizada de máquinas, vamos a poder, en función de las necesidades, ir desplegando nuevas máquinas y añadiéndolas a nuestro pool en función de cómo vaya a ir creciendo nuestra compañía, nuestros usuarios. Si hoy tenemos la necesidad de dar servicio a 10 usuarios, pues bueno, estimaremos que son necesarios X máquinas para crear ese pool y en función de que nuestras necesidades vayan aumentando, nosotros podremos siempre ir aumentando ese pool. Entonces, hoy podemos tener una granja con un consumo muy bajo o incluso apagada. Podemos tener una granja que por necesidades podamos tenerlas apagadas, por lo tanto, lo único que vamos a tener que estar pagando de esa infraestructura va a ser el almacenamiento. Y si mañana tenemos una necesidad de que estos usuarios se conecten de manera remota, siempre vamos a poder encender esa granja y empezar a dar el servicio. Bueno, vamos a entrar un poco en el detalle de cómo sería la arquitectura de este servicio. Bueno, lo primero, ¿cuáles son los requisitos previos? ¿Qué vamos a necesitar para poder montar Windows Virtual Desktop? Bueno, evidentemente lo primero que vamos a necesitar va a ser una suscripción de Azure. Vamos a necesitar un controlador de dominio, ya sea Active Directory Domain Services, Azure Active Directory o Azure Active Directory Domain Services. ¿Vale? Podemos integrarlo con estas tres plataformas de identidades. Vamos a necesitar sincronizar nuestro directorio activo en el caso de que elijamos un directorio activo tradicional como es Active Directory Domain Services. Lo vamos a necesitar integrar con nuestro Azure AD mediante un AD Connect. Vamos a poder también implementar a mayores ADFS, un servicio de federación para poder conseguir el single sign-on. Un usuario con derecho de administrador. Y luego, pues, como comentábamos anteriormente, si tenemos necesidad de consumir aplicaciones que van a estar fuera de Azure, pues evidentemente tendremos que conectarnos contra el sitio donde estén esas aplicaciones o mediante un ExpressRoot, MPLS, una VPN, etc. Tendremos que adquirir las licencias, que veremos más adelante, el licenciamiento del producto. Y luego, por último, si vamos a tener la necesidad de hacer persistente los perfiles de usuario, pues tendremos que escoger una serie de almacenamiento. Actualmente, Azure Windows Virtual Desktop funciona tanto con NetApp,
Files, como Azure Files, como un servidor de archivos. Podríamos utilizar un único servidor de archivos o un clúster de, por ejemplo, Storage Space Direct. Ahora veremos, en función de cómo queramos implementar la parte del directorio activo, podremos ir a un tipo de almacenamiento u a otro. Por ejemplo, Azure Files solamente puede ser consumido si tenemos montado o bien un directorio activo nativo de Azure o bien un Azure Active Directory Domain Services. Si tenemos un directorio activo tradicional, un Active Directory Domain Services, podremos desplegar estos perfiles tanto con NetApp como con un file server. Bueno, una vez que tenemos ya esos prerequisitos, acordaros que nosotros vamos a administrar solamente una parte de todo este servicio. Esa capa que veis aquí arriba, ¿de acuerdo? Todos esos roles que hablábamos antes de RDS van a ser administrados y entregados por Microsoft. Nosotros nos vamos a olvidar que ahí existen estos roles, nosotros los vamos a consumir directamente como un servicio PaaS y solamente nos vamos a encargar de administrar ese pool de máquinas virtuales que van a ser las que van a contener los escritorios y o las aplicaciones que consumirá el usuario, ¿vale? El resto nosotros nos olvidamos, es transparente para nosotros, nos olvidamos de la seguridad, de la administración, ¿vale? Parcheado de los servicios, etcétera. Por lo tanto, esto es lo que nos va a ahorrar, vamos a tener también muchísimos ahorros en costes administrativos. Bueno, ¿cómo funciona o cómo sería la arquitectura de este Windows Virtual Desktop? Bueno, como podéis ver aquí tenemos la capa del cliente, como veis podemos utilizar cualquier tipo de dispositivo. Tendríamos una capa, con los roles que van a ser entregados en un modelo PaaS y por último, pues bueno, la capa que nosotros vamos a administrar, ¿vale? Que sería nuestro directorio activo, nuestro host pool, ¿vale? Nuestro pool de servidores de almacenamiento o servicios PaaS como Net&File. Y el funcionamiento sería el siguiente. Al final, el usuario lo que va a hacer va a ser, una vez que nosotros tengamos conectado nuestro directorio activo contra nuestro Azure AD, él va a logar contra nuestro Azure AD. Esto va a permitir el ver que está unido a un grupo de Windows Virtual Desktop y nos va a permitir acceder a este servicio. Una vez que accedamos, nosotros vamos a tener control de ese usuario qué es lo que va a consumir. No sabemos si va a consumir escritorios, si va a consumir aplicaciones, pero como está asociado a un grupo, ese grupo le va a dar pertenencia al acceso a esas aplicaciones. Para que tengáis una idea un poco de cómo será el portal que va a consumir el usuario, pues bueno, como veis al final es el portal de login típico de Microsoft, ¿de acuerdo? Que va a dar acceso a esta plataforma que veis aquí, que es donde nosotros publicaremos tanto las aplicaciones, ¿de acuerdo? Como podéis ver, como los escritorios virtuales. Actualmente Windows Virtual Desktop nos soporta estos dos tipos de publicaciones, tanto aplicaciones virtuales como escritorios remotos. Lo que sí es cierto que desde MyCloudor y con la crisis que estamos sufriendo del COVID, pues las compañías tuvieron una necesidad de poder consumir los escritorios, pero no los escritorios remotos, sino poder consumir lo que los usuarios tenían en la oficina. ¿De acuerdo? Nos llegó la necesidad de, bueno, yo tengo 200 usuarios, actualmente no puedo no puedo coger la información que ellos tienen en sus máquinas en la oficina y ponerlas en las computadoras, en los portátiles que nosotros vamos a entregarles. Entonces, al final tuvimos que hacer un movimiento rápido y lo que se pensó internamente fue utilizar esta plataforma para poder dar acceso a todos esos usuarios a sus máquinas de las oficinas. Entonces, al final el usuario cuando accedía a este portal lo que estaba viendo era una conexión remota a su máquina de su oficina. Por lo tanto, él desde su casa estaba conectado directamente a la oficina.
¿vale? Lo estaba haciendo de una manera completamente segura, lo estaba haciendo ya que estaba consumiéndolo a través de HTTPS. Es también importante recalcar que no se puede sacar información de esas máquinas, que también es algo que creo que es importante, o sea, que el usuario que se está conectando desde fuera de la oficina no pueda extraer esa información. En este caso no se podía hacer. Y él tenía a su disposición toda la información que tenía en su máquina. Podía consumir su escritorio, podía consumir sus documentos, cualquier partición que tuviesen en discos duros que no estuviese almacenada a lo mejor en un NAS o en un servidor de ficheros. Él podía directamente acceder a la información que tenía en la oficina. Bueno, esto la verdad es que pudimos en poco tiempo dar una solución a un gran cliente que tenía esta necesidad y bueno, pues servir este Windows Virtual Desktop para eso, para cubrir esa necesidad. Bueno, no sé si tenéis hasta el momento alguna pregunta. Veo por aquí por el chat que no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si queréis, os voy a pasar con mi compañero Carlos, que os va a contar un poquito más en detalle casos puestos en práctica para que podáis ver con más detalle la funcionalidad y los casos de uso. Muchísimas gracias. Muy buenas. Muchas gracias, Daniel, por presentar. ¿Se escucha bien? Perdona. Sí, Carlos, perfecto. Activando el silencio. Vale. Ahora, a ver, que se está muteando. Perfecto, ahora, ¿no? Sí. Perfecto, Carlos. Gracias, disculpad los problemas. Bueno, soy Carlos Méndez, especialista de soluciones en Azure en GTI, que colaboramos con MyCloudor. Y después de lo que ha contado Dani, quería un poco presentaros escenario, porque seguro que estáis pensando los casos de uso, dónde puede servir esto. Seguro que tenéis muchísimas ideas. Microsoft referencia principalmente 3 escenarios. Realmente podemos un escenario tipo de entorno que ya estemos trabajando, de cargas con VDI, entorno de RDS con el que ya estáis trabajando, que ya quizás tenga cierta antigüedad o el hardware ya esté amortizado, se esté quedando pequeños los requisitos, podemos extenderlo aprovechando las capacidades de Windows Virtual Desktop. Otro escenario muy habitual también es la virtualización de entorno aprovechando pues situaciones y de coyuntura. A veces la adquisición de una empresa también ayuda o directamente la modernización de los entornos. Directamente trasladar la computación a la nube, a Windows Virtual Desktop, nos va a permitir desligarnos de la capa del hardware, de los requisitos. Siempre vamos a poder escalar en función de lo que necesitemos. Y por último, o bueno, no último, pero sí el tercero principal, fin de soporte de Windows 7. Seguramente muchos ya habréis visto noticias de Microsoft y hay alguna empresa, incidencia que ha generado, ¿no? Windows 7 deja de tener soporte de seguridad, no va a recibir actualizaciones, ¿vale? Entonces, Microsoft sí que proporciona, tiene 2 vías, con Windows Virtual Desktop proporciona las actualizaciones sin coste, con lo cual es una buena opción que nos puede permitir el adaptar nuestras aplicaciones que no podemos modernizar a la nube, pero de una forma segura, ¿vale? Para mantenerla y ya ganar ese tiempo que nos permita pues actualizarla, migrarla a otro sistema como Windows 10 o Windows Server, ¿vale? Que nos dé esa capacidad de ejecución segura. El primer escenario que os traigo es, por ejemplo, Contoso Brand. Esta es una pequeña empresa, de unos 75 empleados, para que os hagáis una idea, del sector de servicios de marketing.
Y básicamente se encuentran trabajando con Remote Desktop, pero no están a gusto del todo. La experiencia del usuario que tienen pues no es rápida, no satisface sus necesidades. La conexión, bueno, no es ágil, no le da lo que ellos necesitan, ¿vale? Sus principales preocupaciones o necesidades que muestran que tienen es la necesidad de un escritorio completo para los usuarios. No tienen unos grandes requisitos, necesitan una funcionalidad para un usuario tipo medio, ligero, para ejecutar las aplicaciones de negocio. Estos son los puntos principales de este cliente y sus necesidades. ¿Cómo le ayuda a Windows Virtual Desktop o le va a proporcionar unos beneficios a valorar? Pues desde la parte del usuario, al final ellos van a escoger la plataforma que necesitan de acceso. O sea, pueden acceder desde su PC, desde su tablet, desde su móvil, desde el equipo de su casa. La información va a estar segura siempre, ¿vale? Los equipos son personalizados. O sea, utilizamos el sistema que explicaba Daniel de containerización para que cada usuario tenga su entorno aislado y seguro. Y el rendimiento, pues, de las soluciones de Office 365, que ya sabéis que es un poco particular en entorno virtual, va a ser bueno. A nivel económico, vamos a pagar por lo que usamos. O sea, es decir, vamos a poder escalar los recursos. No tenemos, si no están conectados todos los usuarios, evidentemente, no vamos a tener que tener a full todos los requisitos. Y la licencia, básicamente, una de las que luego os contará mi compañero, pero bastante económica. A nivel de gestión, va a facilitar mucho las gestiones de estos entornos. Vamos a contar con plantillas, por ejemplo, con las aplicaciones de negocio, que cualquier actualización o cualquier adición de una solución, una aplicación nueva que necesitemos, se va a poder desplegar de una forma rápida y sencilla. Nos va a permitir el mantenerlo, ¿no? Aquí un poco lo que os contaba, ¿vale? El por qué estos beneficios son interesantes. O sea, muchas veces veis aplicaciones, no sé, ¿no? De que se quiere acceder desde un Macintosh no es compatible, ¿no? Bueno, pues en esto nos va a ayudar. Es una solución o de Linux, ¿vale? Podemos virtualizarla y entregar la solución completa. En cuanto a la parte de experiencia de usuario, aquí sí que me parece un punto muy importante que se le puede entregar al cliente tanto el escritorio completo como una aplicación, un conjunto de aplicaciones. Antes veíamos en una de las slides de Daniel, ¿no? Cómo el usuario en su consola ve las aplicaciones que te permite tu política acceder directamente. O sea, puedo ver mi RP, mi acceso a mi Photoshop, lo que me hayan publicado, o puedo tener acceso al escritorio completo. Esto también me va a permitir el optimizar los recursos. En cuanto al acceso, va a ser seguro con las credenciales. Podemos activar además diferentes factores de seguridad, doble factor de autentificación, acceso condicional. Ahí ya dependerá un poco de la capa de licencia que tengamos, pero nos va a ayudar a permitir el implementar estas políticas. Y luego por la parte de servicio, realmente el manejar ya depende un poco de cómo lo despleguemos, ¿no? La política que usemos, pero va a ser más sencillo desplegar nuestras aplicaciones, la gestión de cualquier tipo de incidencia que al final está agrupada en los pools en una imagen central que en PC individuales como estamos trabajando muchas veces, ¿no? En cuanto a la infraestructura, lo decía antes, o sea, vamos a pagar por lo que usamos, vamos a poder utilizar políticas de reserva de instancias que al final permiten reducir el componente, incluso un entorno mixto. Y en cuanto a las licencias, pues el que ya estuviera trabajando, por ejemplo, se plantee trabajar con Terminal Server o Remote Desktop, que puede ser un entorno muy habitual, se ahorra esta licencia. O sea, al final pasamos a tener un entorno multisesión con la experiencia de Windows 10 para el usuario, con Windows Virtual Desktop. La foto general que al final de este cliente puede quedarnos, pues sería una migración de su entorno de Windows Virtual, de su RDS a Windows Virtual Desktop, multisesión, que podría ser un entorno recomendado,
para un perfil de 75 usuarios, que más o menos por el tipo de trabajo serían unos 170 horas de consumo de servidores al mes, ¿vale? Que sería más o menos la jornada habitual de la semana. Y el perfil de usuario pues sería medio ligero para acceder a aplicaciones de Office, LRP, tal, pequeña carga. Aquí, por ejemplo, la parte económica con el despliegue de esto respecto al tradicional que tenía el cliente de Windows Server, ¿vale? Se va a ahorrar la licencia de Windows Server que tenía en sus máquinas. Luego os contará un poco más David, pero bueno, cuando hablamos de Windows Virtual Desktop, el coste de estos recursos tarifica como si fueran máquinas Linux, no nos está imputando esos costes. Al final eso permite tener nuestro consumo sea más competitivo el precio y vamos a pagar por lo que usamos. Otro caso, escenario 2, ¿vale? Aquí hemos hablado de un entorno nuevo de virtualización, ¿vale? Con Toso Health, que ya es una empresa de servicios sanitarios en este entorno, que tiene gente pues con bastante rotación, que salen a visitar fuera. Ya sabéis, a lo mejor, en los que estéis familiarizados con este tipo de sector, pues hay una serie de compliance que hay que cumplir y a veces esto dificulta la productividad de los entornos, ¿no? De cómo se despliega, de cómo somos productivos. Pues uno de los puntos que este cliente puede tener es que el acceso a datos confidenciales en los dispositivos del personal que está fuera de la oficina, que sale, además de la rotación. Esto dificulta el cumplir toda la política de seguridad de acceso a los datos que tiene, de ubicación, ¿no? Bueno, el proteger estos datos y los dispositivos que tienen a través de las diferentes plataformas y cómo acceden, lo vamos a poder por lo menos gestionar con Windows Virtual Desktop. La información que vamos a manejar no está en el dispositivo realmente, vamos a tener ubicada en nuestro data center donde tenemos desplegados los nodos y las cuentas de almacenamiento. Aquí en este caso, cada sesión de cada usuario está aislada. Un entorno, aunque sea multisesión, el pool realmente son sesiones aisladas, securizadas con tu gestión de identidad propia, que garantiza que el que acceda sea el usuario concreto que tiene que acceder y los datos están en tu entorno, ¿vale? No están saliendo a cada dispositivo, a cada móvil, a cada tablet. Eso es en estos sectores bastante importante. Entonces, la forma de aislar y securizar a través del MFA, políticas condicionales por región y la gestión de dispositivos, nos ayuda a tener controlados los datos. Otro punto importante sería los costes, ¿no? Que nos va a preocupar. Realmente llevamos hablando mucha parte de la mañana de los diferentes entornos y multisesión, single session, RDS, ¿no? Aquí en esta visión, para este cliente, podemos ver los diferentes costes que le puede suponer el desplegar este entorno, ¿no? Para 50 usuarios. Como podéis ver, así rápidamente, yo creo que lo que llama más la atención, ¿no? El coste por usuario, donde es más económico, es en la parte de Windows 10 multisesión. O sea, estaríamos hablando de en torno a un coste de recursos de consumo de Azure, bueno, de unos 8 o 9 dólares. Está bastante bien. Si ya pasamos a otro entorno, como veis, si queremos una máquina dedicada para cada usuario, el coste se va a elevar. Esto realmente convive de forma mixta, o sea, seguramente multisesión va a ser el mayor core que vamos a usar, o sea, donde la mayoría de los usuarios van a estar en este despliegue, pero efectivamente puede haber algún perfil de usuario o personas que necesiten o se les quiera proporcionar una máquina dedicada para ellos, ¿vale? Pues también se puede hacer, al final esto permite este tipo de hibridación de despliegue, lo único que afectará a los costes que tenemos. Y quería también, un poco con los entornos relacionados de la virtualización de este tipo, que a lo mejor ya clientes ya lo tienen y están funcionando, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando ya tenemos, oye, no, ya estoy trabajando con virtualización, tengo Citrix, tengo Horizon. Bueno, pues realmente esta es
las derivadas que permite los nuevos entornos de virtualización o la extensión de la virtualización, ¿no? Citrix y VMware están homologados por Windows Virtual Desktop y se extiende el beneficio exclusivo que comentaba Daniel de multisesión. Sigue siendo en Azure, pero se permite usar a través de Citrix o VMware. Resumiendo un poco, lo que me va a permitir es gestionar desde un único punto, en este caso la consola de Citrix o de VMware, un entorno híbrido donde voy a tener escritorios en mi infraestructura local y escritorios en Azure. Esto me puede ayudar a hacer una migración de los entornos progresiva o bien un despliegue rápido o por demanda de necesidad que tenga o adquirir una nueva empresa que se integra, pues la forma más ágil podría ser esta vía y sigo usando el software que ya disponía, que a lo mejor estoy familiarizado para conocerlo. El escenario 3 que os voy a traer, como decía antes, es el fin de soporte de Windows 7. Ya sabéis que Windows 7 no tiene soporte actualmente, solamente existe una opción de contratar el soporte extendido, ¿vale? Aquí en este caso, con Toso Credit Union, una empresa de 50 empleados que tienen aplicaciones que necesitan de Windows 7, que no han podido migrarla, y estamos hablando del sector financiero, que maneja también datos pues, que puedan ser sensibles, con lo cual tienen también esa problemática de controlar la información, el uso y dónde está, ¿no? Al final, los empleados pues necesitan acceder a Windows 7, ¿no? Que es donde funciona la aplicación, que no han podido migrar, pero sí que necesitan el mantener un proceso seguro y controlar el dato, ¿no? Que se accede. Bueno, pues aquí en este caso, la primero, Windows Virtual Desktop va a proporcionar de forma gratuita, luego veremos un poco más de detalle, el soporte extendido a Windows 7. Va a continuar desplegando durante 3 años los parches de seguridad de este sistema operativo. Para este cliente, o sea, las sesiones siguen siendo aisladas, o sea, no, los datos siguen siendo confidenciales de cada usuario y vamos a controlar la seguridad de acceso. O sea, os lo iba a decir antes, insisto, pero una de las preocupaciones principales cuando vamos a la nube, ¿no? La seguridad, mis datos están alojados en la nube. Bueno, necesito que el entorno sea seguro y que acceda quien tiene que acceder. Los costes y, como decía antes, y esto ya es un poco recurrente, al final es pago por uso y me va a permitir optimizar realmente por las capas de máquinas que despliegue, solamente por las que use y poder escalar sin límites. En cuanto a los costes, aquí es donde se ve el beneficio realmente que se puede ver, ¿vale? O sea, hablamos de que en 2020 el soporte extendido a Microsoft, bueno, unos $50 en versión Pro, en 2021 100, 2022 200. O sea, al final el ahorro, nada más que por ejecutar estas cargas en la nube, es considerable. O sea, Microsoft no nos va a cobrar nada. Bueno, nos va a cobrar evidentemente los recursos que consumamos. Y esto es lo que nos va a permitir también optimizar la parte de gestión de las máquinas y de los datos. En cuanto al escenario 4 que ahora os voy a presentar, este ya es un poco diferente. ¿Vale? Aquí hablamos del entorno, ¿vale? De usuario. Como podéis ver, o sea, sigue siendo la política más económica la de multisesión, 670 para este escenario, y vamos escalando y podemos viendo cómo Windows multisesión sigue siendo la opción más económica. Vamos a comparar un poco los recursos, ¿vale? El escenario, aquí es, ¿vale? Multisesión Windows 10, porque estamos hablando de Windows 10 para la experiencia de usuario. Es muy similar, o sea, estamos hablando de que yo me conecto a mi escritorio completo y lo que percibo es un Windows 10 o la aplicación que me entregue, ¿vale? Para un entorno de 1000 usuarios, con un ratio del 80% de uso. O sea, normalmente no estamos todos conectados a la misma hora, sino que vamos saliendo y entrando. En cuanto al tipo va a ser pool, ¿vale? O sea, esto quiere decir que compartimos el entorno, que no estoy asignado a un solo nodo y la región, por ejemplo, de Estados Unidos.
Compartiendo los datos vamos viendo que Windows 10 y multisesión Windows 10 es la misma licencia, esta parte no nos afecta. El despliegue en pool, aquí ya multisesión y single session nos va a decir un poco cómo va a cambiar el despliegue. En el caso de single session quiere decir que tenemos un nodo para cada usuario. Como podéis ver aquí, hablamos un nodo para un usuario de 2 cores, ¿vale? O bien uno compartido de 8 cores con opción de reserva. Aquí hay una política. Cuando hablamos de multisesión, por ejemplo, una de las recomendaciones son 4 cores por usuario. Entonces, una máquina de 8 cores por 4 usuarios nos permite alojar 32 usuarios por cada nodo. Si lo hacemos single session, tenemos uno. El patrón de horas sería similar, 730, ¿vale? Y aquí sería el número de máquinas virtuales que necesitamos en las horas puntas. Como podéis ver, aquí ya empezamos a ver una diferencia considerable, de 26 máquinas a 801 si hacemos una máquina dedicada para cada trabajador. Y el coste, ya empezamos a ver también diferencias de 2.700, 1.800 dólares contra 21.500. En cuanto a la parte de almacenamiento, la base del sistema operativo de cada nodo, pues similar, un disco duro de sistema de 127 gigas premium. Y aquí, esta parte, por máquina virtual, sale igual. El problema está en el número de discos duros que voy a tener. O sea, al final no es lo mismo 32 nodos que tener 800 nodos. Este sería otra diferencia, estamos viendo de 512 euros versus 15, bueno, dólares, disculpad, versus 15.000. La parte de almacenamiento, aquí estamos hablando de perfiles, es quizás donde menos afecta porque cada usuario tiene también su perfil aislado, ¿vale? Con lo cual está consumiendo, estamos hablando que asignamos 20 gigas de perfil y el coste es similar, idéntico, pero hemos visto las diferencias considerables en las máquinas y los entornos. Aquí ya por resumir, ¿vale? Vamos viendo la parte de redes. Los usuarios, al final, el mismo patrón de uso, el mismo gasto de red y de peticiones se van a ejecutar sea un entorno dedicado de single session o sea multisesión, o sea, no nos afecta en cuanto a gasto, pero ya cuando resumimos y vemos los dos entornos, que como decía antes, estos se pueden convivir, pueden tener usuarios de los dos tipos, pero aquí extrapolando directamente el mismo entorno en multisesión estaríamos hablando de un coste aproximado de unos 7 dólares, mientras que si hacemos single session estaríamos hablando de casi 41 dólares. O sea, al final dependerá muy de lo que queramos hacer y de las necesidades a lo mejor de rendimiento de un entorno compartido, un entorno dedicado, pero bueno, la recomendación, como podéis ver, para la mayoría de los casos, yo creo que sería multisesión, que es donde nos va a permitir ser económicamente eficientes. Y con esto solamente mostraros un poco los costes, cómo pueden variar en función del entorno, que podéis decidir o por lo menos tener esa visión general de cómo aplican y de cómo ayudan en los casos generales. Y con esto es todo. Voy a dar paso, bueno, si hay alguna duda la podemos comentar. Y si no, damos paso a mi compañero David para que nos cuente el licenciamiento. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Soy David Romero. Trabajo en MyCloudor, soy el manager de alianzas y llevo la relación con proveedores dentro de MyCloudor. Y yo, pues bueno, después de uno de mis compañeros comentar un poco lo que es la parte de Dani, lo que es la parte de beneficios, ventajas de desplegar un entorno de Virtual Desktop y, bueno, pues Carlos comentarnos un poquito también en detalle lo que son los distintos escenarios, pues a mí me ha tocado un poco la parte menos divertida, digamos, que la más complicada, que es la parte de licencias y un poco lo que es la parte económica, ¿no? Que, pues yo creo que me han dejado un poco para el final, porque digamos que es un poco la parte más difícil, por decirlo de alguna manera. Bueno, comentaros sobre todo que, bueno, en base un poco volviendo a lo que comentaba al principio mi compañero Dani Guerrero,
lo que es a la hora de poder licenciar, a la hora de poder poner en uso lo que es Virtual Desktop. Estamos hablando de que, por un lado, estaríamos hablando de todo lo que es la arquitectura, la infraestructura que habría que montar en Azure, que evidentemente, pues bueno, ahí dependiendo un poco del dimensionamiento, de la personalización del cliente, pues digamos que al ser un pago por uso y únicamente se va a pagar por realmente lo que se consuma, pues podemos hacer una estimación de lo que sería ese coste. Incluso, pues en ese caso, por parte de MyCloudor, encantados en poder colaborar con vosotros, ayudaros y a través de la calculadora que es pública, pues bueno, haceros una estimación de lo que sería ese dimensionamiento, siempre, como os digo, personalizado. Sobre todo me gustaría que quedara esa idea de que es un dimensionamiento personalizado y que nosotros, pues por nuestra parte, encantados en poder ayudaros a sacar ese dimensionamiento y ese coste. En cuanto a Azure, pues bueno, supongo que ya muchos de vosotros ya habéis trabajado con Azure, sabéis que incluso hay la opción, Microsoft te permite la opción de poder hacer lo que ellos llaman instancias reservadas a 1 y 3 años, lo que sería un compromiso a 1 y 3 años, y esto conllevaría pues un ahorro que puede superar incluso el 40%, ¿vale? Siempre y cuando en muchos de los servicios el pago puede ser mensual, o sea, únicamente la instancia reservada es una permanencia dentro de ese servicio en Azure. En cuanto a la otra parte, que estaríamos hablando de la parte de licencias de Windows Virtual Desktop, lo que es el licenciamiento, podemos ver dos escenarios. Uno que sería la parte de escritorio, la parte de Windows Desktop, en el cual, pues bueno, vemos un poco las licencias que serían necesarias para poder acceder a ese Virtual Desktop, ¿vale? Estaríamos hablando que en escenarios como suscripción, Microsoft 365, lo que algunos conocéis como anteriormente como Office 365, pero que es lo mismo, y hay distintos planes. Sería muy semejante lo que es la parte de empresa normal a lo que sería académico. Lo único que sabéis que la parte de académico, pues bueno, los costes serían más reducidos por ser el perfil de empresa. Dentro de estos escenarios tendríamos lo que es la posibilidad de poder licenciar dentro de un Windows Desktop, podríamos licenciarlo o bien con Microsoft 365 con planes E3 o E5, que sabéis que, bueno, dependiendo de los planes, pues tienes más o menos funcionalidades. Y en este caso también me gustaría comentaros que incluso, pues si alguno ya estáis trabajando con algún tipo de escenario, con perfiles dentro de Microsoft 365 o Office 365, por nuestra parte os podríamos también ayudar a lo que es cualificar y perfilar los usuarios y si ya tenéis algún tipo de licencia, pues ver cómo lo podríamos adaptar para conseguir, pues bueno, esos ahorros de costes. Dentro de lo que son los planes, lo que os comentaba, hay opciones de planes Enterprise, E3, E5, tenemos planes empresa, que son, sabéis que son planes específicos para lo que es la empresa. Y lo que es luego, fuera de lo que son estos planes, estaríamos hablando de licencias de Windows 10, Virtual Desktop, que todos estos planes los podemos adquirir dentro de lo que estaríamos hablando, que lo veremos posteriormente, lo que es contratos CSP, Cloud Solution Provider. No sé si alguno de vosotros, pues bueno, ya trabajéis con este tipo de planes, de contratos, pero que sobre todo son unos contratos, pues sobre todo yo creo que la palabra que lo define es flexibilidad. Pagas por uso y la verdad que te permite una flexibilidad que te permite sobre todo ahorro de costes. En el caso de que queramos irnos a un modelo de server, como ha comentado más en detalle mi compañero Carlos, lo que antiguamente se llamaba Terminal Server, que ahora es pues, el RDS. Aquí también nos podemos acoger al mismo tipo de contrato, al contrato CSP, incluso podemos también irnos a otro tipo de contratos que, si alguno está interesado, podemos ver más en detalle, como son las licencias perpetuas a través de Open, y el mecanismo sería muy similar. En este caso, la diferencia es que pues, sería a través de servidor, en lugar de ser a través de escritorio. Ahora vemos, María, si puedes, por favor, pasar a la siguiente slide. Lo que os comentaba, sabéis que el modelo de licenciamiento de Microsoft es muy amplio. O sea, Microsoft da muchas posibilidades porque abarca muchísimas tipologías distintas de clientes, pero yo creo que hay un tipo de contrato que es lo que os comentaba antes. Sobre todo, digamos que es un modelo de contrato que es por suscripción, es un tipo de contrato que yo creo que las características, las fortalezas, los beneficios los detallamos aquí, pero yo creo que he puesto el primero porque me parece sobre todo el más importante, que es el tema de la flexibilidad. O sea, este tipo de contrato lo que te permite es dar de alta y de baja a usuarios en el mismo día. Y realmente estamos hablando en todo momento de un pago por uso. O sea, que en todo momento se va a facturar únicamente por las licencias que están activas
al día. O sea, si nosotros damos de alta o de baja una licencia, a la hora de calcular la facturación se va a hacer al día. Eso, pues bueno, permite bastantes ventajas sobre otros modelos de contrato que tú lo compras y pagas, lo utilices o no lo utilices. No hay un mínimo de usuarios. O sea, en este tipo de contratos no hay ni una permanencia, ni hay ni un mínimo ni un máximo. Podemos dar de alta el número de usuarios en el momento que a nosotros nos venga bien. Incluso poder, si en este caso, pues bueno, hay trabajos que son a nivel temporal, pues podemos darle de baja y la facturación se va a recalcular. O sea, es una ventaja bastante importante. Te permite hacer pagos mensuales, trimestrales o anuales. Esto siempre estamos hablando, que es un poco al siguiente punto, estamos hablando cuando lo hagamos dentro del canal de partner. Nosotros como partner certificado que somos de Microsoft, podemos dar este tipo de servicios. Además, que esto nos permite incluso dar precios mucho más competitivos que lo que sería a través de la web. Incluso lo que comentábamos, podemos hacer pagos mensuales, pagos trimestrales, nos adaptamos un poco a las necesidades y al escenario que tenga el cliente. Sobre todo es eso, intentar aplicar todo lo que es los beneficios de este tipo de contratos, aplicarlo a lo que es el escenario, del cliente. Nos va a permitir también hacer una parte de optimización en lo que es la gestión y administración de contrato, porque además en este caso nosotros como partners y con el mayorista nos encargamos de darle de alta, de darle baja, incluso tenemos un soporte 24/7 dentro de este tipo de contrato de CSP que nos permite, pues bueno, contactar directamente con Microsoft en el caso de que tengamos algún tipo de incidencia con algún tipo de alta o baja con la licencia. Y sobre todo también comentaros que lo que es en este tipo de contratos podemos incluir en lo que es un contrato CSP muchos de los servicios de Microsoft cada día más. En este caso que estamos hablando de Windows Virtual Desktop, nos va a permitir todo el licenciamiento que necesitamos para este tipo de clientes de escenario, nos va a permitir meterlo dentro de este contrato. Yo, sobre todo, por no alargarme mucho más, porque lo que os decía, yo creo que me han dejado para el final un poco para ajustarme más al tiempo. Sobre todo, quería daros el mensaje de que, independientemente del escenario que tengáis, nosotros os podemos ayudar a cualificar a los usuarios, a cualificar los perfiles, a ver qué plan es el que mejor os adapta o os puede suponer reducir costes en cuanto al tema de licenciamiento. En este caso, por favor, contar con nosotros, que por nuestra parte, tanto pues bueno, de mi compañero Daniel Guerrero, Carlos, como yo, o los equipos que están detrás de ellos, estaríamos encantados en poder ayudaros tanto a lo que es hacer el despliegue que ha comentado mi compañero Dani, de lo que es toda la arquitectura necesaria, como ver vuestro escenario en particular, como por supuesto adaptarlo a lo que sería el escenario de licencias por parte de Microsoft. Yo por mi parte no he comentado mucho más, sí que, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, pues por favor, hacérnosla llegar. Incluso supongo que mi compañera María os hará llegar nuestros datos sin ningún problema, nuestra dirección de correo o nuestro teléfono. Estamos a vuestra disposición para lo que os podamos ayudar. Gracias. Gracias a todos.